quizás es bueno que hagamos un pequeño repaso de conceptos. Quizás después lo vamos a volver a ver. Antes de entrar en segunda iglesia, que sería la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy sufrida. Por eso que es la fidelidad, el tema de Esmirna es la fidelidad en medio del sufrimiento. Así como vimos tantas cosas muy fuertes y definidas en la iglesia de Éfeso, vemos otra característica en esta iglesia. Podemos quizá antes de dar lectura a esta parte ver algunos conceptos principales de Apocalipsis 1 y 2 que tenemos aquí en la transparencia para fijar un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? En esto de estudiar la Biblia, serie Majestad 2, porque es el segundo tema. Bueno, conceptos principales en Apocalipsis 1 y 2. Si usted presta atención, ahora vamos a dejar la palabra un momento, deje abierto ahí en capítulo 2, pero no vamos a leer la Biblia ahora. Ahora vamos a mirar un poquito acá lo que son los conceptos estos, que es lo que hemos estado considerando en otras oportunidades. Quiero orar al Señor en este momento. Paga por favor un poquito. Paga por favor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego este momento, la autoridad de tu Espíritu Santo. Señor, no venimos para pasar un rato nada más a tu casa, venimos para recibir. Ayúdanos a poder concentrarnos en lo que es tu palabra y ayúdanos, Señor, para que pongamos atención a las cosas tan importantes que tú nos dices. Son las palabras de vida que tú nos has dejado. Es el pan de vida que nos has dejado, Jesús. Y este día otra vez estamos aquí para recibirlo, de una manera o de otra, Señor, para que pueda crecer en la fe y pueda abundar en frutos que te agraden. Por eso tú nos hablas, por eso tú nos llamas y por eso nos enseñas a través de estas cartas, de estas tan importantes lecciones que le diste a las iglesias en aquel entonces, pero que son para nosotros hoy. Ahora, Padre, tu Espíritu Santo tomando lugar y que ese temor santo tuyo invada nuestro ser para poder concentrarnos en ti y guardarnos bajo la dirección sabia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, ahora tenemos aquí, entonces, los conceptos principales en Apocalipsis capítulo 1 y 2. El primero, que sería 1, Apocalipsis nos muestra el corazón, el poder y el ministerio de Jesús. Eso es algo que vamos a ver a través de todo lo que expresa en las cartas, ¿no? Así que nos muestra el corazón, el poder y el ministerio de Jesús. Evidentemente no termina en capítulo 2 y 3 esta expresión de lo que es el ministerio de Jesús. Continúa a través de todo este libro, porque hay toda una revelación muy amplia de lo que es Jesús hoy. No lo que fue en el tiempo de Nazaret, en el tiempo de los evangelios, lo que es hoy, sentado en gloria y intercediendo por la iglesia. Punto 2. Hallamos aquí 3 recomendaciones muy fuertes. Primero, leer. Segundo, oír. Y tercero, guardar. Nosotros tenemos todos la capacidad de leer y de oír, porque estamos leyendo la Biblia, podemos oír lo que hablamos, pero el guardarlo
significa una decisión de nuestra voluntad. Ya no es una cuestión de lo que pasa alrededor. Por otro lado, debemos leer bien, debemos oír bien. Eso es lo vamos a ver muchas veces en estas cartas. Esa expresión, el que tiene oídos, oiga, es fuerte. Está hablando de los oídos espirituales. Está hablando de ese saber leer con sabiduría que penetra en lo profundo de nuestro corazón. O sea, que es el oído. Y además, si tú sabes leer y sabes oír, vas a saber guardar, porque para eso el Señor nos enseña y para eso el Espíritu Santo fluye. 3. En las 7 cartas, Jesús indica con claridad lo que quiere para la iglesia hoy, no allá. La Biblia nos habla de un tiempo, ¿no? Pero el tiempo pasado de estas cartas que Jesús dejó tuvo su significado y su momento, pero hoy nos enseña a través de ello. Entonces, hay 3 aspectos que vamos a ver. Primero, que se prepare para su venida. Está hablando la iglesia, ¿no? ¿Qué quiere para la iglesia hoy? Que se prepare, porque Jesús vuelve. Está preparando a su pueblo. Segundo, que sea un vencedor en esta época, en el hoy, como puede ser el mañana, ¿no? Que sea un vencedor. Y tercero, que sean amantes de Jesús. ¿Ves cómo fue la expresión dada en la iglesia de Éfeso? Que era una de las fallas que Jesús corrigió, cuando después vamos a ver algo más. O sea, vemos, porque es todo un conjunto de mensajes que no toca específicamente algo que nos atañe a nosotros, Éfeso o Esmirna, no. Todas tienen algo de la cual podemos sacar y podemos nutrirnos para cumplir este objetivo de Jesús. Que nos preparemos, primero, para su venida, por eso está preparando su iglesia en estos tiempos. Segundo, que sea un vencedor en este tiempo, en esta época que nos toca a nosotros vivir hoy, aquí, en este lugar donde estamos. No busquemos más allá, simplemente hoy, en las cosas diarias de nuestra vida. Y tercero, que sean amantes de Jesús, o sea, dándole a Él el primer lugar en todas las cosas. Bueno, seguimos adelante, la cuarta. 4, Jesús hace un llamado constante, por eso lo remarco. Sepa oír espiritualmente. Es un constante llamado de Jesús en todo esto de las 7 iglesias, y bueno, también hay muchas otras expresiones en Apocalipsis. Pero lo que nos ocupa a nosotros en este tema de la majestad de Jesús, Jesús hablando a la iglesia, el constante llamado. Sepa oír espiritualmente. 5, en la iglesia de Éfeso, Jesús está hablando de sí mismo como el que sostiene, el que unge y el que protege. 3 aspectos. Obsérvelo bien, son 3. Más que nada está allí, ¿no es cierto?, en la presentación de Jesús. Cuando Él hace la aparición para esta iglesia, dice, se presenta como aquel que sostiene en todo momento, en toda circunstancia, es el sostenedor de la iglesia. Es el que unge, o sea, la unción viene de Él, no podemos tenerla de otro lado, viene del cielo. Y tercero, el que protege en cualesquiera circunstancia que nos toque enfrentar y nos toque vivir. Entonces, algo específico para esta iglesia que tomamos también nosotros. 6. Interesante saber, porque lo hemos estudiado con la iglesia de Éfeso, que Jesús siempre reconoce lo bueno que hacemos para Él en un servicio aceptable y conforme a su voluntad. O sea, esto pasó con la primera iglesia que le estudiamos.
O sea, vuelvo a repetir, Jesús siempre reconoce lo bueno que hacemos. No le pasa como desapercibido lo que estamos haciendo en el servicio, en un servicio aceptable y en aquello que funciona de acuerdo a su voluntad, porque la iglesia de Éfeso estaba funcionando, estaba trabajando, estaba ministrando en muchas cosas que hacían a su voluntad. Ponemos la segunda, por favor, un poquito más lo que nos atañe a la iglesia de Éfeso. Y entonces nos damos cuenta de la importancia del servicio, porque Dios no lo deja de lado, Jesús no lo ignora. Al contrario, usted vio, nosotros vimos definidamente cómo el Señor aprobó muchas de las actividades, muchas de las cosas que hacía esta iglesia. Pero en el punto 7, Jesús siempre nos corrige con mucho amor cuando nos equivocamos o cuando equivocamos el camino, ¿no? Y esto es lo que hizo en la iglesia de Éfeso. Hubo corrección. Había algo que se estaba desviando. Y entonces lo corrigió allí con mucho amor para que volviera al senda, ¿no? Así que vea que el asunto no era simplemente pasar por alto cosas. A veces nosotros podemos tener esa tendencia de pasar por alto cosas. Jesús, así como reconoce lo bueno, no deja de mostrarnos lo que está mal. Y esto es importante. Hubo corrección, porque el 8 nos habla, que nos dice que el amor a Dios es lo principal en nuestra comunión con Él. Allí está el énfasis puesto por el Señor. Él considera las bondades del servicio, las cosas buenas que se hacen en trabajo para Él y lo que se hace en su nombre. Eso es siempre bueno, lo reconoce el Señor. Pero hay algo que siempre Él está alertándonos. El amor de Dios es lo principal en nuestra comunión con Él. El servicio no hace a nuestra comunión con Él. El servicio es un resultado. Lo que hacemos, la tarea que realizamos para Dios, es un resultado de esa comunión con Él. Ahí es el énfasis que el Señor pone precisamente en esta iglesia. Y entonces el 9 es su llamado al arrepentimiento. Está basado en su amor, a fin de corregir la falla, ¿sabe? Había una falla. Yo no quiero que la iglesia de Éfeso deje de tener, decía el Señor, su candelero, deje de alumbrar. Debe corregir. Arrepiéntanse, vuelvan atrás, reconozcan que realmente está fallando y entonces de esa manera puede haber oportunidad para lo que después Él da en el 10, que es a los vencedores de Éfeso les promete la vida continua en los cielos, llena de sanidades o sanidad y galardones también, ¿no? O sea, vemos esto como promesa, vemos esto muy definido, pero dice, arreglen lo que tienen que arreglar, les dice. Por eso habla del arrepentimiento. El arrepentimiento es, volvemos al 9, el arrepentimiento que es basado en el amor de Dios, porque dice que es por la benevolencia de Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Precisamente en este aspecto que pareciera tan sin importancia, porque no había lo que nosotros podemos llamar un gran pecado moral, ni una gran deficiencia, ni se habían volcado a adorar esto, o mezclarse con el mundo, o tolerar a los que eran malos o malos apóstoles, como dice toda esa escritura de los primeros versículos en Éfeso. No, nada de eso, pero sí habían dejado su comunión íntima con Él. Entonces, el Señor les llama, arrepientan, vuelvan, pongan lo que deben poner en primer lugar. Y entonces la victoria, a los vencedores de Éfeso les promete la vida continua en los cielos, llena de sanidad y galardones, mucho más allá que lo que cada uno por fe al entrar en las puertas
de perla, pasar el cielo, entrar al cielo, puede tener, porque hay vida, evidentemente, hay vida continua en el paraíso de Dios, el árbol de la vida. Pero hay algo aquí, algo más, que no sabemos si no tendrá que ver con todo el futuro, diríamos, de la Nueva Jerusalén al venir con Jesús en todo lo que hace a la segunda venida de Jesús, ¿no? Cuando venga a establecer su reino aquí. Bueno, dejamos aquí porque entramos ya en algo más que tiene que ver con la iglesia de Esmirna, que es precisamente la que vamos a dar lectura este día. Así que guarda un poco estos recordatorios de conceptos, porque necesitamos guardar, ¿vio? Lea, oiga y guarde. Guardar es atesorar en el corazón, en nuestro ser interior, en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios nos está hablando. Bueno, tenemos entonces la iglesia, la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Allí entonces encontramos la indicación precisa de lo que fue esta carta que Jesús envió a esta iglesia. La iglesia del lugar es Esmirna. Entonces, vamos a leerla todos juntos, desde el versículo 8 hasta el 11, y consideraremos algunas cosas relacionadas con esta iglesia, así como fue también con Éfeso. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted lo tiene ya ahí. Vamos a leer todos juntos con la dirección de Alejandro, y entonces nos metemos con todo en la iglesia de Esmirna. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, estamos aquí con la lectura que después vamos a ir examinando prácticamente lo que es todo este mensaje. Pero debemos decir algo de lo que era Esmirna. Esmirna en su tiempo era una gran ciudad portuaria en la costa del mar Egeo, y hoy es la costa oeste de Turquía. Y en aquel entonces se habla de que tenía más de 100.000 residentes, algo similar a lo que es nuestra ciudad, ¿no? Aparentemente, en nuestro distrito. Es interesante porque es la única ciudad de las 7 mencionadas en estas cartas, capítulo 2 y 3, que todavía existe, que no ha sido destruida totalmente. Y hoy en día continúa con el nombre de Izmir, en la costa, en el mismo lugar y con las características portuarias, evidentemente. Pero desde ya no está la potencia de la iglesia que estaba en ese momento. Pero interesante el hecho de que de las 7 ciudades mencionadas, esta es una que se ha mantenido a través de los tiempos, ¿no? Y ya te digo, está en la costa de Turquía. Bueno, fue una de las más hermosas ciudades de Asia, dice una referencia, siendo mencionada en el mundo antiguo como la corona de Asia. Tenía un puerto muy próspero, y el nombre Esmirna, interesante también porque significa
mirra. La mirra es una hierba amarga que le dieron a Jesús cuando estaba en la cruz, y él no quiso, que alivia, dicen, el sufrimiento. Por lo menos en aquel entonces así era así. Y cuando nos ubicamos un poco en lo que pasaba en esa ciudad, y en particular en lo que nos menciona la Iglesia, el mensaje de Jesús, tenemos que observar algo en lo cual estaban viviendo. El tiempo en que ellos estaban viviendo, en Esmirna, en esa ciudad, se requería por ley que todos los residentes adoraran en un templo pagano. Templo pagano, el templo de Zeus, era levantado en ese lugar, y era obligación, era ley. Nadie podía dejar de hacerlo. Además se requería adorar al emperador romano, como ya era una práctica común en muchos lugares, quemando incienso en un altar especialmente dedicado al César. Entonces, los cristianos que rechazaban esto, que no estaban dispuestos a adorar ídolos ni a reconocer a César, al César de turno de ese momento como el principal objetivo de su adoración, sino que reconocían al Señor Jesucristo, ellos se negaban, rechazaban, y muchos de ellos eran quemados en hogueras y muertos por las bestias salvajes. Esto era Esmirna, ¿no? Y juntamente con todo este avance de la persecución del Estado, diríamos, del gobierno, imperio que dominaba, y lo que estaba allí funcionando en esta ciudad, había también, por eso hace una mención el Señor, había una comunidad judía muy importante que se prestaba también para la persecución de aquellos que proclamaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, veamos, este será el entorno en el cual la iglesia de Esmirna se estaba moviendo. No había tanto ese problema en Éfeso, ¿vio? Vamos a mirarlo objetivamente. Aunque la ley del imperio era la adoración a César, sin embargo, el punto no estaba tan concentrado en algunas otras ciudades, pero sí en Esmirna. Y por lo tanto allí hacían cumplir la ley a rajatabla. El que no cumplía eso, a la hoguera, o lo tiraban en medio de las bestias salvajes en algunos de las grandes fiestas que eran tan populares en los tiempos romanos. Esta era la situación. Por eso es muy distinta, ¿no?, a la otra iglesia. Por eso hablamos de la fidelidad en medio del sufrimiento. Había un sufrimiento. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos, estaban siendo despedazados por la fe, por seguir fieles al Señor. Una sola palabra hubiera bastado para que no fueran a la hoguera. Una sola negación. No, yo adoro a Zeus, o levanto y quemo incienso para César, para el emperador. Y bueno, hubiera sido suficiente para no ir a la muerte. Sin embargo, el martirio esperó a muchos allí. Y entonces aquí vemos el comienzo, cómo Jesús trata a esta iglesia, que también es para tenerlo presente y considerar, ¿no? Apocalipsis 2:8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En la manera de presentarse de Jesús, el Hijo del Hombre, que es esta visión tan amplia que tenía Juan de Jesús en ese tiempo, el Hijo del Hombre se revela a sí mismo como el que vive y es eterno. Pero hace hincapié, el primero y el último. Se menciona muchas veces en la palabra esta expresión, pero allí no la tenemos solamente en Apocalipsis, la tenemos en Isaías, la tenemos en 3 veces se habla del primero y el último, ¿no? Y también Apocalipsis en varias oportunidades. Está diciendo, yo soy el que comienza y el que termina.
pero estuve muerto, pero ahora vivo. Él es la fuente inicial y el último, digamos, lo último de toda bendición. Comienza la bendición y termina la bendición. ¿Y por qué dice esto? Porque realmente para algunos terminaba la vida más temprano, evidentemente, pero había una bendición grande que les esperaba en los cielos. Esto nos asegura realmente esta bendición del Señor, el cumplimiento de todas las cosas, que sus promesas se cumplirán. En una manera o de otra habrán de cumplirse. Dice, ténganlo presente, estuvo muerto y resucitó. A esta iglesia con mártires por su fe, porque eran mártires. No iban a la muerte porque se ponían ellos simplemente porque querían. Los mataban por la fe. Jesús se le revela como un hombre que murió y conquistó la muerte. O sea, por encima de todo hay una conquista más allá del martirio, ¿no? Esto es lo que Jesús habla y dice a esta iglesia. El Dios eterno, quien primero se hizo hombre y que abrazó el dolor de la muerte, experimentando los más cruentos sufrimientos de los verdugos, pero que venció. Venció todos esos dolores, todo lo que significó esa entrega, y vivió, entendía que el pueblo de Esmirna estaba pasando con la persecución y la muerte un tiempo así, muy doloroso, muy triste, muy fuerte, pero a la vez era un desafío a la fe tremendo, ¿no? Pense un poquito lo que todo esto significaba. Pero Jesús se presentó allí como el primero y el último, sí, el que estuvo muerto y resucitó. Y entonces dice esta iglesia, el versículo 9, ¿puedes leer por favor, Alejandro? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Otra vez, todos juntos, 2:9. Léalo también usted. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, acá nosotros vemos que Jesús, el Hijo del Hombre, afirma su fidelidad, la fidelidad de este pueblo, de esta iglesia, de estos. Dice, yo sé lo que está pasando, no lo ignoro. Y hay tribulación, claro que sí. Jesús tenía pleno conocimiento de toda la situación que estaba pasando esta iglesia. Y cuando Él habla acá definidamente, conozco tu tribulación y tu pobreza, Él está hablando de cosas concretas que estaban pasando. Muchos de estos que eran perseguidos por ser de la iglesia de Cristo, antes de ser llevados al martirio, de ser llevados a la muerte, realmente les quitaban todas sus pertenencias, perdían sus trabajos, sus finanzas se venían totalmente al suelo. O sea, había un avasallamiento de sus derechos, si podemos decir que existieran en ese momento allí en Esmirna y bajo el Imperio Romano. No tenían derechos ninguno. Se quedaban sin trabajo, sin viviendas, sin bienes, sin recursos. Entonces, fuerte oposición exterior que se afianzaba con la alianza que hacían la comunidad de los judíos, contraria al Evangelio, y se había puesto a favor precisamente de esta persecución. Bueno, enfrentaron sufrimientos, aflicciones, todo esto que vemos y estamos mirando acá, y fueron desposeídos de sus propiedades, sus trabajos, se enfrentaron blasfemias y calumnias en su contra, porque muchas veces utilizaban todo el argumento estatal, ¿no?, de los medios para levantar calumnias, porque de alguna manera tenían que justificar todo lo que estaba pasando de las muertes y los martirios que había. Así es el Estado omnipotente, ¿no?, cuando quiere hacer todo con una autoridad cerrada, que era lo que estaba pasando precisamente en Esmirna, ¿no?, en esta ciudad. Entonces, vemos todo esto, pero hay algo que el Señor remarca, y debemos tenerlo muy presente, ¿no? Vea cuando Él dice,
conozco tu tribulación, tu pobreza, pero dice, ¿tú eres qué? Eres rico. Cuando uno lee o vemos esto, realmente tenemos que mirar muy, muy profundamente para darnos cuenta en qué sentido eran ricos, ¿no? Porque sabía el Señor que habían perdido todo, naturalmente. Todos sus bienes, todos sus trabajos, todo habían perdido. Estaban materialmente, podemos decir, en la ruina. Sin embargo, Jesús les dice, tú eres rico. Así que había un valor mucho más alto que todo lo que podía dar lo material. Hay un valor mucho más significativo que el tener grandes recursos y tener provisiones y saber que, bueno, vamos a pensar en el futuro, vamos a acumular cosas o a hacer algo para tener en los días que vienen y todo lo demás. No, ellos perdieron absolutamente todo, no tenían nada. Pero Jesús dice, ustedes son ricos, tienen una riqueza que nadie puede alcanzar en esta tierra. Interesante el concepto de Jesús, ¿eh? Téngalo presente porque nos habla eso. Cuando nuestras miradas están tan puestas en lo material que esta iglesia tendría su bienestar y su situación cómoda como cualquiera de nosotros, y de un momento a otro empezó a perderla porque hubo persecución. Es para pensar, porque por eso está en la palabra. Y también para pensar nosotros qué haríamos si tenemos que enfrentar situaciones así. ¿Cómo estaría nuestra fe? Y juntamente con esto el Señor dice algo muy fuerte para los judíos. Es muy, muy lapidante, podemos decir, ¿no? Porque y conozco, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Escuche bien. Qué tremendo juicio había sobre esos, ¿no? Negaban los milagros y la resurrección de Jesús y perseguían a los adoradores de Jesús. Precisamente toda esta iglesia que era adorador del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, aquel que le daba toda gloria, adoraban y le reconocían como tal, bueno, ellos se habían puesto totalmente en contra. Mire que Jesús les dice, estos son como una sinagoga de Satanás. No tiene nada que ver con lo que puede haber sido en un tiempo el pueblo judío. Así que vemos aquí cómo el Señor, hablando con esta iglesia, pone las cosas en su lugar con respecto a la situación que había alrededor de ellos, ¿no? Y no hay en ningún lugar, tú lo puedes buscar, no hay en ningún lugar ninguna palabra diciendo voy a cortar esta persecución. Téngalo presente también. Eso siempre, mi querido, por más que uno pueda en una primera instancia, cuando vienen ataques, persecución, sufrimiento, estamos reclamando la intervención de Dios y orando en fe, las promesas y todo lo demás, que yo creo que esta iglesia lo había hecho. No había dejado de hacer, era lo que tenían, su fe y su confianza en Cristo, en el Señor. Sin embargo, la persecución continuaba. Y viene el mensaje de Jesús, ¿y qué les dice en el versículo 10? A ver, ¿qué dice allí? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Punto. Señor, no te olvidas de algo. ¿No es cierto? Es todo. Dice, no temas. Todavía dice, vienen cosas mayores. Y hasta ahora ha pasado algo. No temas en lo que vas a padecer. Y decir que había más padecimiento. Y la exhortación de Jesús era,
a que se afirmaran en la fe, que siguieran creyendo. Algunos serían echados en la cárcel, no iban a ser librados. No había liberación. Recuerda que hubo otros tiempos, ¿no? Otros momentos, y eso es en la soberanía de Dios. No podemos dejar de mirarlo desde otro punto de vista. Cuando estaban en la cárcel, y las puertas de la cárcel se abrieron, y fue Pedro, y el ángel vino, y salieron, y como si nada hubiera pasado, y nadie los vio. Bueno, Pablo fue librado muchas veces, pero un buen día dio su vida por Cristo. ¿Me entiende? O sea, esta es una característica del fin del siglo, porque es más o menos dentro de esos años que estaba pasando esto, fin del primer siglo. Y tenemos que entender que Dios tenía su propósito y su enseñanza para ellos y para nosotros hoy. Si Éfeso nos enseña, Esmirna nos enseña también, ¿no? Entonces dice, no temas. No rendirse a la adoración del emperador los llevó a la cárcel. Sí, seguían fielmente adorando a Jesús. Como dice, acá vosotros van a estar en la cárcel, van a seguir siendo probados, van a tener tribulación por 10 días. Esto de los 10 días, en realidad, no se sabe si es literal o incluye un periodo mucho más amplio. Hay una divergencia allí. Y es por esta razón, 10 días sería un periodo muy corto de tiempo por lo que estaba pasando y lo que ocurría. Estos 10 días podrían ser 10 periodos en los cuales pasaron todos los emperadores romanos de ese tiempo y terminó la persecución. Terminó por un arreglo de Constantino con la iglesia, ¿no? en el siglo IV. Eso habla la historia. Pero, digamos, cómo venía el asunto, no sabemos fehacientemente a qué se estaba refiriendo, pero sin duda que esta persecución no estaba originada en Dios mismo, sino era la obra satánica, porque proclamaban a Dios, proclamaban a Jesús, hablaban de Él, levantaban el nombre de Él como Señor, y eso era lo que había ocasionado la persecución. Jesús no intervino para librarlos, como ya hemos dicho, pero Él había hablado en muchas ocasiones a los suyos sobre persecuciones. Jesús no dejó de anunciar eso. Iba a haber persecuciones, que iba a haber martirios, que iba a haber gente que moría por la fe. Y sabe que esto no es la historia de Esmirna, esto es la historia de la actualidad también, digamos, la vida de la actualidad en muchos lugares, en países donde hay una persecución feroz a aquellos que pueden proclamar que Jesús es el Señor. Y hay muertes, hay martirios. No puedo mencionarle, por conocimiento directo que tenemos de informaciones fehacientes, varias naciones del mundo en los cuales hay martirios, hay persecución, hay muerte de los hijos de Dios, de nuestros hermanos en Cristo. O sea, la persecución, evidentemente, que Jesús anunció, nunca termina totalmente, ¿no? En un sentido. Porque siempre va a haber persecución de este espíritu humanista, este espíritu ateo que se levanta contra los hijos de Dios que creen y proclaman a Jesucristo como Señor. Ténganlo presente eso. Ténganlo presente. Y si no hay persecución que nos lleve a la cárcel o a la muerte, como pasa en algunos países hoy, sin embargo hay persecución en contra nuestro, en contra de la iglesia, o en contra de uno o de otro, por su fe en Cristo, y lo persiguen porque es fiel, porque quiere seguir en los principios de Dios y porque quiere andar en el camino del Señor. Un texto que nos puede ayudar un poquito para ver esto es Juan capítulo 16 y versículo 1 al 4.
¿Qué dice la palabra entonces? Juan 16, 1 al 4. Y estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, mi querido, Jesús lo anunció definidamente para la iglesia de todos los tiempos. Es la lucha siempre entre las tinieblas y la luz, entre lo de Dios y Satanás, ¿no? Entonces, no nos debe extrañar que haya persecución, no nos debe extrañar que a veces se cierren ciertos canales de bendición que hay en nuestro propio país en la proclamación del Evangelio. Hay intenciones. Estamos orando que no se cierren, pero hay intenciones. Entonces, todo eso está hablando de lo que dijo Jesús acá. Cuando llegue la hora, acuérdense que ya te lo había dicho, dice Jesús. Acuérdense de Esmirna cuando llegue la hora. Y esta iglesia fue exhortada, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, ¿no? ¿Qué dice esto aquí? Exhortados a ser fieles hasta la muerte, para que puedan recibir la corona. Reservada para ellos. Acá habla de una corona específica. Quiere decir que algo más que la vida del paraíso, ¿no? La corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y un texto para que veamos un poquito. Hola. Terminamos con esto en la próxima clase, pero un texto más tenemos aquí en Apocalipsis 12, 11, que nos muestra cómo el Señor fue hablando sobre esta victoria que habría sobre su pueblo, su iglesia. Dejamos la recompensa para la próxima, así que Apocalipsis 12, 11, texto muy vibrante es este. ¿Qué dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre y del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Observe que tiene tres aspectos esta palabra, ¿no? El vencer de la iglesia de Esmirna, que lo podemos aplicar perfectamente, fue por medio de la sangre de Cristo, porque en definitiva nadie les podía robar lo que ellos habían recibido espiritualmente. Por eso Jesús dijo, ustedes son ricos. Y segundo aspecto, no callaron su testimonio a pesar de la persecución y de ver hermanos que morían en la hoguera o en las bestias salvajes. No callaron su testimonio. Y tercer aspecto, dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir, si tenemos que morir por Jesús, morimos. No era la vida, el permanecer sobre esta tierra, más importante que ser fiel a lo que habían recibido de Jesucristo. Pues podemos decir amén, dejamos entonces, como dije, para la próxima, y cierre su Biblia, por favor, y estamos trayendo un momento de oración. El Señor nos guíe, nos enseñe, nos muestre más y más esta mañana, y nos preparamos también para el culto que sigue. Gracias te doy, Señor, este día, por tu palabra. Enséñanos que tú siempre nos preparas para los grandes desarrollos y las grandes cosas en tu iglesia, pero nos preparas también para los días de sufrimiento, los días de preparación en medio de persecuciones y ataques del enemigo. Por eso, Señor, te damos a ti la gloria, porque todo está bajo tu control. Y tú nos enseñas a través de estas iglesias aquí en Apocalipsis para que
podamos estar firmes en lo que tú preparas para nuestra vida, porque eso es lo mejor y lo más agradable. Te honramos, Señor. Tu Espíritu Santo siga ministrándonos este día, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.